de ese diálogo, y que por eso todos los diálogos de Platón van a estar en esa forma. Y todos sus libros, ¿no? Para estar emanando lo que es la búsqueda de la verdad a través de ese diálogo. Que en filosofía podemos entender que a veces el diálogo es con uno mismo. O sea, muchos filósofos van a hacer sus estudios ellos mismos. O sea, va a ser un diálogo interno, no va a ser algo con público, sino que ellos mismos van a sacar sus comentarios. Sería ese diálogo interior, ese pensamiento que está dialogando, ¿no? Y así mismo se responde y de ahí sale, ¿no? Obviamente, pues no todos van a hablar de qué es un diálogo interno, pero eso sería una parte importante, porque a veces uno puede decir, bueno, entonces siempre voy a necesitar de otro. O sea, no, también es con uno mismo, ¿no? Esa facilidad que uno tiene de cuestionarse. Y yo creo que es cuando más nos cuestionamos, ¿no? Cuando realmente somos sinceros con nosotros mismos, y entonces hay ya un cuestionamiento y ya puede salir una verdad. Es que estaba viendo el artículo de Ferrater Mora sobre dialéctica, pero nada más quiero mencionar algunas cosas. Lo pueden buscar así en internet, dialéctica. Eso sí es necesario que vayan viendo, porque de acuerdo al filósofo va cambiando. Entonces es necesario que sí lo lean completo para que vayan viendo que hay diferentes acepciones de lo que es dialéctica, pero es importante tener este concepto, porque aquí es donde vamos ya a empezar a entrar a lo que sería una formalidad, ¿no? En el discurso filosófico. Entonces, ¿así se llama? ¿Dialéctica? Sí, dialéctica, como diálogo, dialéctica. ¿Sabes? Entonces les voy a leer solamente unas pequeñas partes y nada más para tener este concepto, verlo. O sea, dice, dialéctica. Ferrater Mora va a mencionar a muchos autores, ¿no? Así que... ¿Cuál es su nombre? José Ferrater Mora. El diccionario de filosofía. Ajá. A mí me gusta mucho, hay muchos diccionarios de filosofía también. Sí. José Ferrater, como ferretería. Ferrater Mora. Y ese diccionario de filosofía. Ya está en internet el PDF también. Sí, está. Porque sí son varios librotes. Bueno, dice, en su artículo Le mythe de la raison dialectique, Revue de Métaphysique et Morale, Raymond Rouyer ha observado que el término dialéctica no suele ya designar nada muy preciso. O sea, eso es importante. O sea, dependiendo también de la visión, la corriente filosófica, sí, va a ser cómo se va a comprender el término dialéctica. En efecto, se llama o ha llamado dialéctica a muy diversas cosas: incompatibilidad entre dos sistemas, oscilaciones en la realidad, etc. Se han llamado principios dialécticos a cualquier principio, oposiciones, reacciones, negaciones de negaciones, etc. En vista de ello, Rouyer propone dar un significado no ambiguo a dialéctica. Es el que consiste en un modo de dar razón del devenir, escapando a los dilemas planteados por la razón no dialéctica cuando ésta se propone entender el devenir, y en particular el devenir histórico. Eso es importante porque con Heráclito vamos a ver el devenir. O sea, por eso estoy mencionando esto. Por desgracia, aunque el sentido que da Rouyer a dialéctica puede no ser ambiguo, no es tampoco completo. Es uno de los muchos posibles sentidos de dialéctica, y más específicamente uno de los sentidos contemporáneos. En el presente artículo, y por la naturaleza de esta obra, no podemos limitarnos a un solo significado de dialéctica. Tenemos que desplegar todos los significados posibles, tal y como se han dado en el curso de la historia de la filosofía.
Por lo tanto, el término dialéctica y más propiamente la expresión arte dialéctico estuvo en estrecha relación con el vocablo diálogo. Arte dialéctico puede definirse primariamente como arte del diálogo. Como en el diálogo hay por lo menos dos logoi, o sea, dos logos, que se contraponen entre sí, en la dialéctica hay asimismo dos logos, dos razones o posiciones entre las cuales se establece precisamente un diálogo, es decir, una confrontación en la cual hay una especie de acuerdo en el desacuerdo, sin lo cual no habría diálogo, pero también una especie de sucesivos cambios de posiciones inducidos por cada una de las posiciones contrarias. Ahora bien, en sentido dialógico, de dialéctica, bien que primario no es suficiente, no todo diálogo es necesariamente dialéctico. En un sentido más técnico, la dialéctica se entendió como un tipo de argumento similar al argumento llamado reducción al absurdo. Esto es de lógica. O sea, eso de reducción al absurdo lo vamos a ver con Aristóteles, o sea, cuando él mete ya lo que sería la lógica, el estudio de la lógica. Pero no tiene lugar necesariamente entre dos interlocutores, sino, por así decirlo, dentro del mismo argumento. El modelo del argumento dialéctico entonces puede esquematizarse, lo pone como una cuestión lógica, o sea, P. Por lo tanto, donde P simboliza una proposición cualquiera. O sea, P podría ser, no sé, está lloviendo, o el perro corre, o sea, cualquier cosa. Por tanto, QRS, pero no QRS, por tanto no P. Que esto podría decir, vamos a decir, está lloviendo. P quiere decir está lloviendo. Por tanto, QRS. Está lloviendo, por tanto... Saco mi paraguas. Saco mi paraguas. Está lloviendo, o sea, ese sería Q. R podría ser, por tanto, meto la ropa, ¿no? O S, el suelo se va a mojar, ¿no? Son proposiciones que se derivan de un hecho que está lloviendo. Entonces, cuando tú dices no Q, no R, no S, o sea, no saco el paraguas, no meto la ropa, no se moja el piso, entonces, por tanto, no P, no está lloviendo. O sea, eso es un ejemplo de diálogo. O sea, es algo muy sencillo, o sea, podría ser muy simple o hasta parecer infantil, pero ese es un proceso de diálogo. O sea, veo algo, está lloviendo, entonces va a pasar QRS, o sea, o ABC, o sea, va a haber diferentes cosas que van a suceder, el cielo se va a nublar, van a caer truenos, no sé. Eso, por ejemplo, en las investigaciones que hace la policía, se ve muy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen? Fue un asesinato porque había un de venganza, lo encontraron maniatado, no puede haber sido suicidio. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un policía? Un policía dice, a ver, no hubo móvil, no hubo robo de dinero, no estaba maniatado, luego entonces no fue asesinato, ¿no? Fue quizá un accidente. Entonces, ese tipo de proposiciones, todos trabajamos con ellas. Algunos lo hacen sin conocer toda la lógica formal, pero sí de manera dialéctica. Vamos, el término de lo dialéctico pueden ser las dos cosas. Tengo el resultado o mataron a alguien y todos los hechos que se derivan de ahí. O bien puedo tener primero los hechos y llegar al resultado. Exactamente. Eso lo hacemos todos. Lo hacen la gente que hace experimentos físicos. Lo hacemos. Eso se le llama lógica informal. Pero esto es que de una cosa salen otras cosas, perdón, pero esto es importante. Algo que nosotros precisamente ayer estábamos mencionando es cómo
bueno, en nuestras noticias, ¿no? Cómo muchas veces manipulan la información. Y el problema de nuestro mundo actual en cuanto a manipulación de información es precisamente eso, que no hay unas bases lógicas en nuestra educación. No nos enseñan lógica, obviamente no nos enseñan dialéctica, no nos enseñan a dialogar con el razonamiento. Y eso lo estamos viendo precisamente con el tema, o sea, lo que acabas de decir, Pedro, estamos dando la nota de, recuerdan, sí, supieron de un hombre que mató en una mezquita en Nueva Zelanda a muchas personas. A los pocos días sucedió, creo que fue el martes pasado. No, fue el lunes o el domingo. Sí, o sea, fue hace unos días. Sí. En Holanda, un hombre le disparó a una mujer. Y ¿qué? En un tren. Ah, sí, en un tranvía, sí. E inmediatamente dijeron que había sido un acto terrorista. O sea, lo sacaron así que era un acto terrorista porque era turco el señor. En Holanda. Fue en Holanda. En Holanda. Entonces, ya viendo nosotros las diferentes notas, porque la BBC, o sea, que es la BBC Mundo, o sea, lo sacó así, o sea, y nada más dijo, hubo un acto terrorista, tantos muertos, tantos heridos y bla, 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 ¿no? Obviamente nosotros buscamos diferentes versiones, ¿no? Entonces, en Euronews sacaron precisamente los hechos como pasaron. Era un hombre en el tranvía con una mujer, empezaron a discutir, y sacó la pistola y le disparó. Entonces, obviamente, como le disparó, o sea, lo que cualquier ser humano haría, pues los mismos pasajeros del tranvía trataron de detener a este hombre. Obviamente, al ver que se le echaban encima, pues también les disparó, por eso hubo otros 3 muertos. O sea, con la mujer fueron 4 muertos. Entonces, o 2 muertos y con ella 3, o sea, ahorita no recuerdo bien la cifra. Y hubo otros heridos porque empezó así, ¿no? Entonces, el hecho es de que precisamente el factor P, ¿no? Pero entonces, aquí entraría, hubo una discusión antes, intervinieron otras personas, y el otro se fue a la fuga y después lo agarraron. O sea, hay muchas cosas, pero no es un acto terrorista. O sea, ahí por donde lo quieras ver fue un crimen pasional, podríamos decir de odio contra las mujeres, lo que quieran, pero no fue un acto terrorista porque en este caso Pedro explicaba que pues un acto terrorista hay una parte política o social, y en este caso fue un altercado. Entonces, el problema con nosotros en nuestro tiempo es que los medios de comunicación desinforman de manera terrible. O sea, ya inmediatamente pasó esto y dijeron las autoridades de Holanda que fue un acto terrorista porque era un turco. Sí. O sea, nada más por eso mencionaron un acto terrorista. Entonces, obviamente, todas las personas estaban, los medios de comunicación centrados en el acto anterior de Nueva Zelanda, donde sí fue un acto terrorista porque fue premeditado, fue contra 2 mezquitas y los tomó, obviamente ya se sabía que él lo había dicho en su Facebook que iba a hacer cosas así, o sea, lo dio a entender y todavía ahí lo empieza a filmar realmente, o sea, no hay forma de no entenderlo como un acto terrorista, un acto de odio contra, o sea, de estos de islamofobia. Entonces, el hecho es que cuando hay, como dicen, ¿no? Dicen, hace algo malo una persona que no sea caucásica, bueno, es un acto terrorista, lo que sea. Y si lo hace una persona caucásica, no es que estaba loco, ¿no? O sea, no, ahí sí ya no lo exculpan. Entonces, esto nosotros lo vemos como precisamente una acción de dar el foco a ese acto completamente terrorista, islamófobo, y además antiinmigrante, porque también estaba este hombre
blanca y que también no quieren a los migrantes y todo eso, o sea, que además él es australiano y estaba en Nueva Zelanda, o sea, no tenía que hacer nada ahí, ¿no? Entonces, el hecho es que muchas veces en nuestro mundo actual, como carecemos de todo concepto lógico, o sea, ven las cosas así. Y entonces ya se maneja como un acto terrorista lo de Holanda, y entonces ya se quita el foco del verdadero acto terrorista. Sí, y además hablando en términos de lo que es la dialéctica sería un diálogo que podríamos establecer con alguien, ¿no? Por ejemplo, lo que ahorita estamos haciendo es exponer una hipótesis y a lo mejor ustedes pueden decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero el modelo de cómo se da la información actualmente no permite diálogo. Porque vemos una persona dando, por ejemplo, y hablando con la vista perdida, o sea, no está viendo necesariamente a alguien. Y la segunda cuestión es de que si llega a haber algún comentario editorial, la gente no le puede contestar. Muy pocos noticieros de televisión tienen derecho de réplica, a menos que sean figuras públicas. Pero la gran mayoría de la gente que lo escuchamos, pues a lo mejor no estamos de acuerdo, pero algo no nos suena. Pero decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, entonces cuando de plano hay mucha incongruencia, se llega a ver algo pues que los comunicadores pierden credibilidad. Es lo que pasó con algunos noticieros. Pero hablando de la cuestión dialéctica del diálogo, si nosotros tuviéramos una manera de establecer un diálogo con la gente que nos da la información, sería muy distinto. Y conste que no siempre ha sido el mismo modelo, ¿eh? Nosotros hablamos desde la vez anterior que entre los griegos y la sociedad presocrática, los filósofos iban a las plazas, tenían posibilidad de que la gente les contestara. Y tan es así que a veces salían como los toreros, ¿no? Pero después, por ejemplo, la época de los juglares, también llegaba un juglar, cantaba algo y quizás la gente le preguntaba, oye, ¿y eso qué pasó? ¿Dónde fue? Pero, y bueno, de hecho aquí en la época de la Revolución, como no había nada de esa infraestructura, pues los corridos eran informativos, eran de alguna manera así. Pero ¿qué es lo que sucede cuando quitamos esa posibilidad de diálogo? Nos volvemos simples espectadores. De hecho, si ustedes ven, hasta los modelos arquitectónicos están hechos para que no haya réplica. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en un salón? Está el profesor al frente y todos los demás hacia atrás. Es el modelo, digamos, tradicional, ¿no? Entre los estudiantes no se alcanzan a ver para atrás. Este modelo que nosotros tenemos de mesa redonda es un modelo abierto y es un modelo distinto de educación. Pero, por ejemplo, hasta para impartir misa, los espacios, en las iglesias está el altar al frente y la gente está detrás. Es más, de hecho, no sé si sabían que en la Edad Media la misa se daba de frente al altar y de espaldas a la gente. Todavía en el siglo pasado. Sí, todavía, y es más. Sí, Concilio Vaticano II. Sí, así es, y de hecho incluso hasta se daba en latín, ¿no? Sí, en latín. En latín, entonces dices, oye, ¿quién va a entender, no? Dices, pues tú nomás reza, te digo cuándo tienes que rezar y cuándo no. Pero, o sea, quitaban la posibilidad de diálogo. De diálogo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en una sociedad que no permite un diálogo? No hay articulación de ideas, no hay cuestionamiento. Entonces, ahora nosotros pues creemos que ya superamos todo eso, pero los medios de comunicación así son, son unidireccionales. Es que, por ejemplo, dicen, hubo un atentado terrorista en Holanda y esa es la verdad. O sea, ya no hay esa posibilidad de decir, bueno, a ver, dame los hechos, ¿no? O sea, los grandes consorcios o emporios de noticias o de medios de comunicación te dan las cosas como son. Bueno, como ellos los plantean. Sí, o sea, como ellos quieren, o sea, más bien lo dicen como ellos quieren que veamos la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto teniendo con las redes sociales, con el internet. Sí, se rompe, pero aún así, por ejemplo, es un cambio notorio que hay en la actualidad aquí
en el país. O sea, los medios de comunicación y la manera de cómo están dando las noticias es diferente, ¿no? Es diferente a como antes se manejaban los gobiernos anteriores, sean priistas, panistas, ¿no? A cómo se manejan en la actualidad. O sea, ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la manera de dar una noticia. Quizá ahora hay un poco más de información que Por antes. la posibilidad de Quizá en este momento no hay tanta tendencia como antes, como que todo se está de alguna manera recomponiendo a esta nueva forma de gobierno. Y en el caso de la arquitectura, bueno, pues la arquitectura siempre sirve a quien paga, ¿no? Y quien paga marca una dirección. Y si la dirección es la iglesia, se tiene que atender a las necesidades de la iglesia para un cierto culto, un rito. Así es. ¿No? Es casi la obligación, la necesidad del arquitecto responder a esas necesidades particulares de la iglesia. En su caso, la arquitectura alemana de la época de Hitler, ¿no? La arquitectura de los nazis también respondía a una forma muy particular de pensamiento para imponer sobre los demás. O sea, un caso muy común o sea, muy visible a través de la historia, ¿no? Es la arquitectura, ¿no? Las pirámides egipcias, ¿no? Las pirámides egipcias, la arquitectura romana igual, ¿no? La griega, ¿no? Etcétera, o las pirámides y las grandes plazas para contener a todas las comunidades, y en las partes piramidales, en los basamentos piramidales, los grandes sacerdotes dirigiendo o coordinando todo el rito, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, por ejemplo, ahora que dices las pirámides, recuerda que las pirámides son enormes, pero las entradas son muy pequeñas, Sí. o simplemente los escalones cuando subimos aquí o a cualquier escalón son chiquitos, entonces tenemos que ir inclinados. Entonces ya de entrada tienes que entrar de lado, no puedes entrar de frente, te tienes que inclinar. En las de Egipto, pues para entrar a esas cámaras, pues hay que inclinarse. Entonces ahí es esa comunicación corporal que te va indicando la arquitectura, o en contraste, por ejemplo, con arquitectura, no sé, del siglo XX o siglo todavía XIX, que son, por ejemplo, estos bancos enormes puertas, techos enormes, para que las personas se sientan pequeñitas. Estos congresos, ¿no? Los sitios de los congresos de donde están los poderes también son enormes para que la gente se sienta pequeñita, ¿no? Entonces, ese es un diálogo, o sea, es un diálogo. También hay un diálogo de la naturaleza con el ser humano. Eso poco a poco vamos a ir hablando de esa dialéctica de la naturaleza pero esta es la idea, o sea, es así. Yo más quería agregar, por ejemplo, como esas grandes construcciones, las delegaciones con los edificios delegacionales que se construyeron en la época de Echeverría, ¿no? Imponentes, grandes, sí. ¿no? Como la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo Madero, o sea, no, ese poder. Esa escalerota, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, si lo vemos en el tema de la vivienda, o sea, son viviendas chiquitas para que el ser humano se sienta oprimido, peor que nada, ¿no? Realmente. Pero si se dan cuenta, como no estamos acostumbrados a un diálogo, asumimos que así debe de ser. Porque si estuviéramos acostumbrados a dialogar, iríamos, por ejemplo, a exigir espacios más grandes para vivienda. Iríamos, por ejemplo, a decirle al delegado: oye, eso es un dispendio, ¿no? Una oficinota, una explanada tremenda con unas escalerotas. Es un dispendio, ¿por qué mejor no es un parque ahí? Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? O sea, precisamente no estamos acostumbrados a una situación dialéctica, que creo que es lo que fundamentalmente rescataba Heráclito y posteriormente Sócrates, porque es la cuestión de decir, a ver, si mi logos o mi racionalidad o mi inteligencia es igual o similar a la tuya, entonces estamos en condiciones de dialogar, estamos en condiciones similares para establecer un diálogo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos hacen pensar que nuestro logos no está a la altura? Les voy a poner un ejemplo. Nos dicen: es que México está en el lugar no sé tantos de corrupción, ¿no? Y dicen: y México está en el lugar 40 y tantos de educación.
No, que estamos en el 70 y Bueno, tanto. 70 y tantos. No me acuerdo por eso. Vamos a ser generosos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Después vemos las Olimpiadas y México se trae 3 o 4 medallas, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con todo ese mensaje? De fondo, lo que llegamos a percibir, como es una comunicación, no es dialéctica, es nada más de un lado a otro, nosotros somos espectadores, no hay un diálogo. La comunicación que nos están dando es de que nosotros no tenemos el mismo nivel para dialogar con alguien que gana medallas de oro, que gana premios Nobel, que tiene los primeros lugares en educación, que tiene los primeros lugares en la economía. Luego entonces, ¿cuál es el mensaje? México podrá dialogar al tú por tú con algún país como Alemania, como Francia, como China, como Japón. Muchas veces nos quejamos de la idiosincrasia, ¿no? del mexicano, pero eso no es gratuito, esa es una imagen construida, eso se le llama proceso de colonización, ¿no? La colonización ahora es más sutil, pero esto aparentemente no tiene que ver con el tema de la dialéctica, pero tiene mucho que ver. En un diálogo hay posibilidad de comunicarse de manera horizontal. Nosotros partimos del hecho de que como nos entendemos, podemos hablar. Si yo partía del hecho de que jamás nos vamos a entender, ¿para qué hablamos, no? Si se dan cuenta, ¿qué era lo que pensaba la sociedad de la mujer hasta mediados del siglo pasado? Decían que la mujer no era apta ni siquiera para votar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque de fondo había una idea de que no se podía establecer un diálogo con ella. Bueno, eso lo menciona Aristóteles. Bueno, sí, Aristóteles. Bueno, no solo Aristóteles. Bueno, sí, pero fue Fue el que inició todo eso. los que comenzamos. Bueno, aquí hay que, o sea, en este caso cuando vemos a Platón y Pitágoras, fueron los primeros filósofos feministas, o sea, ellos aceptaban parejo, o sea, ellos veían, es que era otro sistema, ¿no? O sea, ellos veían el alma, no el cuerpo, entonces eso va a ser la diferencia, ¿no? Una de las grandes diferencias entre Platón y Aristóteles. Así es, entonces, hablando de esa parte dialógica, precisamente la democracia ateniense, pues era una democracia bastante acotada. O sea, se dice es que los griegos fueron los padres de la democracia, pues sí, pero una democracia muy distinta, porque en esa democracia el diálogo político no era entre todos, era entre los ciudadanos. Para ser ciudadano había ciertos requisitos sociales, había que tener propiedades, había que tener cierto bagaje cultural, había que ser, para empezar, reconocido como ciudadano. Entonces, toda la gente que salía de ahí no votaba, no había diálogo posible. Entonces, precisamente viendo esa parte que fue muy importante en Heráclito, él se planteó la situación de decir, voy a dialogar con los demás. Tan es así que la decepción de Heráclito fue decir, no nos entendemos, ¿no? Pero él tuvo que llegar a esa conclusión después de querer hablar con el resto de la población. Si él hubiera optado por un prejuicio de decir, yo soy de los sabios, la gente no me entiende, la gente anda en sus cosas, jamás se hubiera dado cuenta que no se iban a comunicar. Pero, vamos, dentro del mundo griego, creo que esa fue una situación bastante interesante con él, porque él, pues, hizo a un lado todo lo que era la situación de decir, pues, no me importa si son ciudadanos o no son ciudadanos, si son mujeres o no son mujeres, en fin, yo comparto mis ideas y hay un diálogo porque parte de la idea de que el logos lo tenemos todos. Entonces, de hecho, por eso es que nos hemos detenido un poco más en Heráclito, porque esas ideas, vamos, yo creo que hasta hoy día muchas veces no se entienden. Creo que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a juzgar más con base en la apariencia que con base en las ideas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos socialmente de los grupos incluyentes o inclusivos, se habla de comunidades, por ejemplo la comunidad LGBTI, y esta comunidad nosotros la seccionamos socialmente por una predilección sexual. Pero lo que pensaría alguien como Heráclito diría, oye, ¿qué la gente que está en esa comunidad no piensa igual que nosotros? Digamos, pues sí,
no tiene ideas que pueden ser profundas como las de nosotros, sí. Entonces, ¿por qué seccionarlos? ¿Por qué sacarlos de todo el conjunto social y manejarlos aparte? Entonces, aún hoy día que sentimos que socialmente somos muy incluyentes, de todos nos hacemos esas segregaciones. Entonces, ¿a qué es a lo que nos lleva? Que, por ejemplo, nosotros no escuchamos lo que dice la gente en las comunidades. Si se dan cuenta, cuando viene alguien de una comunidad indígena, no se le presta atención. Muchas veces tienen que hacer grandes foros en el Senado o en la Cámara de Diputados y alguien tiene que hacerles el favor de decir es que vamos a hacer un foro para los indígenas o para la comunidad fulana de tal que está en tal estado. Pero dices, bueno, ¿por qué no es tan sencillo que venga un representante de esa comunidad y tome el foro? Tiene que presentarlo a algún diputado, algún legislador, algún gobernador. ¿Por qué? O tiene que venir a manifestarse. O tiene que venir a manifestarse. Sí. Pero aún así, fíjate, ahora que hablabas de la manifestación, ¿cuántas veces nos enteramos de qué es lo que piden? O sea, nada más vemos que nos dicen Un bloqueo. bloqueo en reforma, ¿no? Sí, ese es el manejo de... No, Pero- no se dice qué estaban pidiendo. Pero no te dicen qué es lo que piden porque no quieren que haya diálogo. Porque al momento que hay diálogo, hay posibilidad de preguntarles, ¿qué problema tienen ustedes? No tengo agua. Y quizás salga alguien de una delegación, bueno, de una alcaldía de la Ciudad de México, y diga, oye, es que yo tampoco tengo agua. Entonces, los problemas se atomizan, precisamente por eso no hay diálogo, para que no haya cuestionamiento, ¿no? Sí. Yo preguntaría cómo entre tantas posiciones diferentes, tantos puntos de vista distintos dentro de una sociedad, Ajá. podemos llegar a entendernos. O sea, si todo el mundo opinara, si todo el mundo dijera, habría tantísimas corrientes de opinión, porque de alguna manera se encauzarían en corrientes de opinión, pero que quizás gobernar incluso, ¿no? Poder dar solución a todo. Y dentro de estas circunstancias de cómo hacer para que podamos entendernos, yo creo que en mucho las organizaciones sociales tienen un papel fundamental, han tenido y siempre, en todo el mundo, ¿no? Sí, sí. O sea, han tenido y tienen un papel fundamental en el desarrollo de las políticas públicas de un país, a veces de manera forzada, a veces incluso con muertos, ¿no? A veces con la toma de una plaza, de unas calles, etcétera. Pero de alguna manera yo creo que las organizaciones sociales forman una parte básica en la posibilidad de poder gobernar un país, una ciudad, ¿no? Como interlocutores, ¿no? Es como interlocutor, exactamente, porque curiosamente, por ejemplo, aquí en el país, son las organizaciones sociales las que más llegan hasta el fondo del país, hasta los rincones más, algunas ocasiones, más alejados del territorio nacional, las organizaciones sociales llegan, no así las autoridades, porque son cortas en cuanto al alcance que puedan tener. Tienen poco personal, tienen personal muchas veces no calificado, tienen muchas ocasiones personal que solamente va a cubrir un puesto por generar un ingreso y hasta ahí, no por una visión de corte social, ¿no? Así que dentro de todo esto, las organizaciones para mí juegan un papel fundamental. Pero, por ejemplo, en la época de los griegos, ¿cómo veían esta situación? Tantas opiniones, no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Comentamos hace algún tiempo, vamos a pintar la casa. ¿De qué color? A ver, esposa, ¿de qué color lo quieres? No, pues yo, color de rosa. A ver, hijo mayor, tú, no, pues yo azul. Y tú, no, yo amarillo, etc. O sea, yo negro, ¿no? ¿cómo nos ponemos de acuerdo? O ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? O dicen azul, pero azul ¿qué? Azul rey, ¿no? Exactamente, ¿no? Azul claro. Y al final, a fin de cuentas, algunos quedarán contentos y otros no. Así es. ¿Cómo se planteaba? Bueno, si quieres. ¿Recuerdas que traje el libro de la Paideia? Sí, es que lo tienen que leer. O sea, ese libro precisamente explica cómo es la visión del griego, ¿no? O sea, la visión de ese mundo, esa época, ¿no? O sea, ni siquiera es todo el mundo griego, no, es la época clásica, un poquito antes, ¿no? O sea, mencionas la historia un poco antes de la época clásica, pero precisamente es como si los griegos hubieran sido como el prototipo, ¿no? El prototipo del ser humano
que todos buscaríamos estar, o en este caso de comunidad, que con sus pros y sus contras, porque ellos también tenían esclavitud, ¿no? Entonces, y no Había machismo. sí, o sea, no sé, no era igualitario, pero en ese aspecto, precisamente, sí había un diálogo, o sea, todos partían, en este caso los ciudadanos, que eran hombres, o sea, que eran maduros, partían de que ellos tenían precisamente ese logos, o sea, esa capacidad de razonamiento, y entonces era algo natural decir, yo no estoy de acuerdo, yo tampoco con esto, pero con esto sí estoy de acuerdo, y entablar un diálogo. ¿Se acuerdan? Bueno, es que lo vamos a ver cuando vemos los diálogos de Platón. En un diálogo van a estar en el gimnasio, el banquete, o sea, cuando hablan del amor, están en una fiesta, o sea, van a un banquete, y dentro de ese banquete, o sea, en lugar de estar, o sea, bueno, sí, también había música, pero en una parte diciendo, ¿sabes qué? Quítalas de la que están tocando y vamos a dialogar, porque para ellos era mucho más importante expresar su pensamiento, porque no solamente expresaban su pensamiento, expresaban su ser. O sea, aquí no había división, esto de que pienso y hago, o sea, yo pienso, y ese es mi ser el que se está expresando. Por eso tengo que hablar, por eso tengo que manifestar lo que yo estoy razonando. Entonces, en este caso, todos los diálogos de Platón van a partir de eso, de una necesidad de comunicar las dudas, los pensamientos. Por ejemplo, en el Laques, el que les comentaba, el Laques del valor o del valor, inician así, buscan a Sócrates porque quieren saber cómo educar a sus hijos. Porque dicen, a ver, nosotros somos educados en la guerra, somos guerreros, ¿no? Pero nuestros hijos como que ya están muy blanditos, ¿no? O sea, si mi padre viera cómo estoy consintiendo, o sea, me agarraría, ¿no? A latigazos por ser tan blando con ellos. Entonces, o sea, el diálogo del valor es precisamente cuestionarse, ¿les enseñamos como nos enseñaron a nosotros? O sea, con todas las carencias y con toda la dureza, o como ya son tiempos de paz, ya no es necesario, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a pasar si hay una guerra? Y entonces, ¿cómo van a responder estos, ¿no? Que los ven así muy, muy blanditos, ¿no? Para la guerra. Y entonces empieza a hacerse ese diálogo. Y ahí va a haber, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, igual en el banquete, o sea, la oposición, y van a llegar a una... obviamente Sócrates es el que va a poner la línea, ¿no? O sea, va a marcar estas preguntas, ¿no? Para llegar a la verdad. Entonces, en esa época era normal. Aquí alguien no está de acuerdo y se agarra a golpes, ¿no? O sea, ese es el problema. Sí, pues es que... Yo creo que... no, perdón, ¿terminaste? No, sí. Yo creo que lo que plantea Luis es muy importante, porque efectivamente nos cuesta trabajo el diálogo, porque no nos han enseñado. no queremos escuchar. No estamos acostumbrados. No. Si escuchamos, sentimos que nos están imponiendo. Ajá. Y como nos están imponiendo, alguien que decimos, no me tiene por qué imponer, es mi igual, entonces pues mejor vamos a que tú me escuchas, o yo no te escucho. Entonces, o que te escucho pero no te... exacto. Entonces, la posibilidad de diálogo, incluso en la parte interna, que es escuchar y hablar, no se da. Y no se da la posibilidad de encuentro, no se da la posibilidad de comunicación. De conocimiento. Y de conocimiento, por supuesto. Y de entender que tu problema es mi problema. Entonces yo creo que por ahí va la cuestión que plantea Luis muy, muy acertadamente, porque sí estamos en una sociedad que no nos queremos escuchar. No nos queremos escuchar. No tenemos ninguna... Ni nos importa escuchar. No nos importa escuchar. No hay ningún premio por escuchar. Seamos autoridad, seamos pueblo, seamos lo que sea.
Así es. No. Pero esto viene lamentablemente, de esta época oscura, ¿no? De la Edad Media, donde pues marcaba, ¿no? Así lo dicen las escrituras, así lo dice Dios y así lo tienes que hacer. ¿Y cómo educamos a nuestros hijos? Pues entre los griegos, pues los ciudadanos eran una élite, Claro. una élite, pero bastante delgadita, ¿no? Entonces, entre ellos se escuchaban. Pero aún así, por ejemplo, ahorita todavía no llegamos a esa parte, pero va a haber pensadores como Diógenes, el que vivía en el barril, o sea, que se ponía finto, hasta Platón, o sea, Platón lo criticó Diógenes, o sea, y llega Alejandro Magno y le dices que a ver qué quieres, ¿no? Porque yo aquí soy el mero mero, soy el conquistador del mundo, ¿qué quieres? Y dice que te quites porque me estás tapando el sol. O sea, y ahí, o sea, simplemente le dice a Alejandro Magno, ¿y no tienes miedo, o sea, de hablarme así? Y entonces Diógenes le dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Que acaso eres malo? O sea, ahí se la voltea, y le dice, no, pues no, entonces ¿te tendría que tener miedo? Y ahí es la frase célebre de Alejandro Magno que dice, si yo no fuera Alejandro Magno, ¿qué es? O sea, ese era Alejandro Magno, sería Diógenes. O sea, ese el nivel, ¿no? O sea, el nivel de que sí, o sea, aquí en ese caso el nivel es, la razón es lo que cuenta. La razón, si yo te demuestro que estás equivocado, así seas el gobernador del mundo o el conquistador del mundo, y te gano racionalmente, no hay por qué temer. Alejandro Magno lo escuchó, ¿verdad? Sí, lo escuché. Bueno, es que Alejandro Magno fue educado por Aristóteles, Sí, imagínate. Entonces, por eso te digo, esa es otra dimensión. En el caso que, por ejemplo, sí. No, Bueno, Sócrates, nada más iba a decir que Sócrates, él va a mencionar que quien lo educó fue, o sea, le dio esta educación filosófica, fue Diotima, o sea, fue una mujer. O sea, entonces por eso te digo, hay cosas que ahí no importa si eres hombre o mujer, el chiste es de que pienses, de que razones, o sea, que manifiestes ese logos, que es el que permea todo el universo. Si estás con el logos, no importa que seas. Por eso también ellos tenían mucho en sus mitos que los animales hablaban, o que las fuerzas de la naturaleza tenían ese logos, ¿no? las fábulas, ¿no? De Sopo. Ajá. Sí. Sí. Bueno, yo nada más para recalcar el tema de la educación, ¿no? O sea, como comentabas hace un momento, ¿no? O sea, Alejandro Magno entendió, porque había sido muy bien educado, había tenido una educación excelente, de excelencia en ese momento. De filósofos, o sea, sí. En ese momento, entonces por eso pudo comprender. Sí, así es. El pasando ya a la época actual, bueno, pues eso es lo que necesitamos, es lo que hace falta en un país como México, ¿no? En todo el mundo, ¿eh? Una educación exactamente por lo que se acaba de comentar, lo que ocurrió en Nueva Zelanda, ¿no? Y lo que ocurrió también en Holanda. En todas partes, ¿no? Exactamente, así es. Sí, de hecho, hace ratito que preguntabas cómo era este tipo de diálogo entre los griegos. Entre los griegos había, precisamente como decía Gustavo, había diálogo solamente entre los ciudadanos, ¿no? Pero tampoco lo que decían los ciudadanos, todo era tomado del mismo valor. No sé si ustedes han escuchado hablar de los 7 sabios de Atenas. Bueno, había, digamos, la categoría de los sabios, que esos eran, lo que decían ellos era ley, ¿no? De ahí, vamos, es como si ahora nos dijeran, es que lo dijo Einstein, ¿no? O lo dijo Stephen King, ¿no? Vamos, sería el equivalente a esa noción de autoridad, ese principio de autoridad, que más que nada es un principio de autoridad. Hawkins, ¿no? Stephen Hawking. Sí, Stephen King es el escritor. No me resbalé. Pero sí, precisamente el asunto de eso es que estaba eso, digamos, a nivel de autoridad. Aquí lo que se veía es que había una especie de autoridad moral en lugar de haber una búsqueda de la verdad. Esto,
los presocráticos practicaban ese diálogo abierto, pero la sociedad en sí no lo practicaba. La sociedad en sí tenía, vamos, una pirámide, por llamarla así de alguna forma, que había unos cuantos sabios, después venían los ciudadanos, que eran un poquito más, pero que eran los que hablaban, y después de ahí ya venía todo el resto de la sociedad, y hasta abajo incluso de los animales, estaban los esclavos. Esto donde se refleja es en el libro de la política de Aristóteles. Aristóteles en el libro de la política dice que los que deben de mandar son los ciudadanos porque tienen el uso de la razón bien desarrollado. Es el logos. De ahí dice que los niños, varones obviamente, son los que le siguen en el uso de logos porque ya lo tienen, pero no está completamente desarrollado. De ahí viene esa idea de que los niños no tienen la razón completamente desarrollada. Por eso vemos que algunos les hablan de una manera, pues, ¿cómo diríamos? Incompleta, ¿no? De la verdad. Dicen, es que en lugar de decirle de dónde vienen los niños, dicen, es que vienen de París, o vienen de una lechuga, de una cola. Pero, si de ahí vemos el siguiente punto, ¿qué es lo que pasa? Ellos, decía Aristóteles en el libro de la política, primero está el ciudadano, después sigue los niños, después sigue la mujer, porque la mujer dice, tiene uso de razón, pero no está tan desarrollado como la del hombre. Y ese argumento fue el que sirvió para discriminar todo lo que es el pensamiento femenino, y que muchas mujeres en la historia se tuvieran que disfrazar de hombres para poder hacer algo, ¿no? Poder publicar y hacer cosas. Pero después de ahí decía en este libro de la política Aristóteles que el que seguía eran los animales, que los animales tenían un uso de razón que les permitía, muy básico, que les permitía hacer cosas. Y de ahí hasta abajo, ahora sí que ya digamos en el subsuelo, estaban los esclavos, porque eso sí de plano dicen, no tiene uso de razón. Pero todo eso era un discurso político, Claro. un discurso político, no un discurso filosófico. Porque si vemos el propio Aristóteles en sus libros de la lógica, echa abajo esa misma categoría. Porque en los libros de la lógica dice que hay ciertas tablas de verdad, y dentro de la lógica también existe un principio, una falacia, que es la falacia de autoridad. Las personas no tienen la razón por el simple hecho de tener la autoridad. Por ejemplo, los 7 sabios de Atenas no tienen la razón por ser los 7 sabios. Un ciudadano no tiene la razón por ser ciudadano. La tiene porque tenga la verdad en los argumentos. Entonces, por eso es que no se consideraban todas las opiniones en Grecia. O sea, realmente era un sistema muy elitista, pero la filosofía era un punto y aparte. Los filósofos desde un principio fueron a las plazas a esparcir sus ideas. Obviamente no fueron bien recibidos, y por ejemplo dentro de los que empezaron a practicar eso ya de manera ya más común, como Sócrates, el maestro de Platón, fue acusado de corromper a la juventud, precisamente por esto, porque había un grupo de personas que él les llamaba los sofistas. No sé si han oído el término, pero estos sofistas era gente que hablaba de todo, vamos, eran los que tenían la autoridad. Es como si ahora... Conocían mucho, ¿no? O sea, Sí. o sea, cuando vemos la parte de los sofistas, eran también, pues, muy sabios, o sea, solamente que su finalidad era, pues, tener dinero, ¿no? O sea, acomodaban las cosas dependiendo, pero como se dice, no, ya quisiéramos tener el nivel de sofistas, ¿no? Porque eran personas muy sabias, ¿no? Sí, y un manejo también de todo, ¿no? La retórica, esta facilidad del diálogo, aunque sus intenciones, o sea, por eso se peleaba con ellos Sócrates. Aquí yo nada más quisiera mencionar, Pedro, antes, y relacionarlo con el ejemplo de la educación. Nosotros hay que ver, o sea, en esa época que tú, con tu pregunta, o sea, volviendo a tu pregunta, pues era mucho, predominaba la razón, el logos. Ahora, ¿qué pasa? Y todos lo hacemos, o lo hemos hecho. Un niño está preguntando, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? Ay, ¿sabes qué? Cállate. O sea, entonces toda esa facilidad que tienen los niños para cuestionarse, para querer aprenderse, los callamos, o sea, la apagamos, esa natural forma de querer entender las cosas, de manifestación de logos, de saber por qué.
¿qué dicen? Silencio, niños, ¿no? O sea, clásico, silencio, niños, déjenos trabajar, o en la misma escuela tienen que estar en silencio, porque eso precisamente es lo que acalla, esa posibilidad de diálogo, esa posibilidad de aprender, porque de entrada nos dicen que nos callemos. Entonces, ahí, o qué pasa, por ejemplo, cuando que algo se descompone y ¿qué hacemos? En lugar de ver cómo funciona, le pegamos, o sea... Toque técnico, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿qué es lo que hace alguien cuando no funciona el celular? O sea, le empieza a pegar, o la televisión no le empiezan a pegar, o el control remoto no funciona y le empiezan a pegar. Sí. En lugar de ver, bueno, a ver qué está pasando, a lo mejor le faltan pilas, o no tiene corriente. Estamos acostumbrados a eso, a no razonar. Estamos viviendo como en la época de las cavernas, o sea, al golpe, o sea, era lo que mencionaba, alguien no está de acuerdo y al final si no están de acuerdo se agarran a golpes, o sea, eso es y gana el más fuerte, ¿no? O sea, no gana el que tiene la razón, gana el más fuerte. Entonces, ¿y qué pasa con el gobierno, con todos los gobiernos, Hay una manifestación y ¿qué? Luego llegan los granaderos, los policías. Bueno, de todos modos. Llega la policía. La policía llega. Al rato va a llegar el ejército. Entonces, para reprimir. Sí. O sea, no hay un diálogo. O sea, es una forma. O sea, estamos en una época de tanta tecnología. Y ya lo hubiera querido Sócrates, se le hubiera pasado chateando y armando debates así masivos. Sí. Pero ¿de qué nos sirve? O sea, estamos más encadenados, más dogmatizados, porque ¿cuántas personas dicen, lo dijo el de la televisión? Y porque lo dijo el de la televisión es cierto. Y sea como sea, Ahora dicen, está en internet, ¿no? Ah, claro, está en... Aunque sea falso, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ya, aún con todo lo que tenemos, seguimos estando en una época medieval, o sea, entonces esa precisamente es la diferencia entre manejar el logos, o sea, nuestro razonamiento, o estar nada más esperando que nos digan las cosas y no esforzarnos por pensar. Entonces, esa es parte de lo que va a ser la diferencia entre lo que es buscar, tratar de entender, hacer un diálogo, ya sea con nosotros mismos, con nuestro entorno o con otras personas, a nada más lo dice aquí y como lo dice aquí, ya no le muevo, ¿no? Entonces, y estamos nada más la introducción, pero otra vez sí. Nada más les voy a leer una parte es unos 3 renglones de los filósofos presocráticos de la Biblioteca Clásica Gredos. Gredos es la mejor traducción, ¿no? De los griegos, o sea, es la editorial que mejor traduce a los griegos, en este caso al español. Entonces dice, Heráclito nació hacia el 540 a.C. y es considerado el padre de la dialéctica. Veía la realidad como el devenir del logos, un cambio permanente. De su obra solo quedan fragmentos y aforismos dispersos y una parte importante por testimonios referenciales de otros autores como Platón en el Cratilo, o sea, en el diálogo del Cratilo, y la magna obra de Diógenes Laercio. O sea, entonces aquí, bueno, lo que voy a rescatar es la parte de que es el padre se le considera, ¿no? Aunque también Parménides lo va a manejar también, pero es el padre de la dialéctica y veía la realidad como el devenir del logos, o sea, el devenir de este razonamiento, pero no solamente razonamiento humano, sino de esto que todo comprende lo que es el universo, como mencionaba Pedro al inicio, este cambio constante, ¿no? Ahora mismo estamos cambiando nuestro pensamiento porque estamos dialogando, o sea, a partir de lo que sale esto, cambia el pensamiento. Pero además le da un rango de divinidad, ¿no? Al logos. Porque todo está, el universo está hecho de logos, o sea, si no es cierto esto, ¿cómo es posible que haya tantas leyes de la naturaleza? Todo esté realmente ordenado. Y es que precisamente ese rango de divinidad se lo da por una situación lógica, no es una cuestión
digamos, de superstición o algo así, sino si esto es dialéctico, si son opuestos que están todo el tiempo en conflicto, si la naturaleza tiene un sentido cambiante, ¿qué sería lo opuesto a lo cambiante? Sería lo permanente, ¿no? Entonces el logos sería lo permanente contra lo cambiante que es la naturaleza. Pero la misma permanencia es el cambio. O sea, es lo que es constante. Lo que nosotros vemos es justamente lo que ya fue un tema que dentro de la filosofía se le llama metafísica, que es lo que está más allá de los fenómenos físicos. Por ejemplo, en la naturaleza vemos que algo se mueve, pero ¿qué es lo que provoca ese movimiento? ¿Qué es lo que estaría provocando, por ejemplo, el movimiento de una mano? Nosotros ya sabemos que detrás de eso hay un impulso eléctrico de los músculos, pero ¿qué hay detrás del impulso eléctrico de los músculos? Nos vamos hasta el cerebro. Hay un pensamiento que nos hace articular el músculo, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de la metafísica, se hablaba de todos aquellos fenómenos que no eran físicos. Cuando se hablaba del logos, se decía, bueno, así como el ser humano, por ejemplo, cualquier persona, X persona, manifiesta su ser a través de sus actos, cuando manifiesta su ser, ¿cómo sabemos que alguien es bueno o es malo? Se manifiesta a través de sus actos. ¿Cómo sabemos que alguien es un artista o no es un artista? En sus actos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabríamos, por ejemplo, que existe ese gran logos universal? Esa gran mente universal. A través de lo que sucede en la naturaleza. Si la naturaleza fuera caótica, si no tuviera reglas, no tuviera principio, ni fin, ni nada, no habría una lógica detrás de ella. De ahí viene la palabra lógica, de logos. Entonces, era lo que consideraba Heráclito, decía, el devenir de la naturaleza, todo lo que se mueve en la naturaleza es producto de la expresión del ser, de ese gran logos universal. Por eso es que decía, si la naturaleza es cambiante, debe de haber una esencia que permanezca, que haga que el universo sea el mismo. Entonces, si ese universo es el mismo hoy, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, quiere decir que hay algo que es permanente contra eso cambiante. Entonces, por eso también tenía ciertos tintes religiosos y divinos, porque ¿qué es lo que le da, al final de cuentas, a todos los sistemas religiosos? ¿Qué es lo que le da coherencia a la vida de las personas? La divinidad, ¿no? Porque si un ser divino rige toda la naturaleza, la gobierna nuestras vidas, luego entonces puede tener sentido todo lo que pasa. Cuando la gente no piensa que algo así suceda, muchas cosas no tienen sentido, ¿no? O sea, si se dan cuenta, vamos a poner dos tipos de pensamientos. El pensamiento de una persona que no sea religiosa con el pensamiento de una persona que sí lo sea. Vamos a suponer una persona viene caminando, de repente viene distraída, se tropieza, se cae y se abre la cabeza, ¿no? La persona que no es religiosa va a decir, venía distraído o traigo mala suerte, me caí, me pegué y ya, ¿no? Hasta ahí queda la explicación. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene una explicación de tipo religioso? Dice, es que a lo mejor me está pasando por algo, estoy sufriendo, ¿por qué? Porque Dios está enojado conmigo. sí, o es alguna prueba, ¿no? O es un mensaje. Ajá. Entonces muchas situaciones que no tienen sentido en la vida, a través de una explicación divina, todo eso cobra sentido. Entonces el universo se vuelve redondo, ya no hay actos aislados. Entonces cuando Heráclito hablaba de que la naturaleza y la realidad es la expresión del ser o el devenir del ser, si hay un ser que es eterno, que le da coherencia y unidad a todo el universo, luego entonces todo lo que sucede ahí no es casual, todo sucede por algo. Entonces, si todo sucede por algo, una cosa es que suceda por algo y otra cosa es que no entendamos por qué sucede. Vamos a poner el ejemplo de la lluvia, ¿no? Quizá alguien pueda decir, es que tengo mala suerte porque cada que salgo me llueve, ¿no? Y quizá alguien pueda decir, no, es que hay una lógica en la naturaleza, una ley del ciclo del agua que hace que llueva con cierta frecuencia. Vamos, no se trata de un designio divino, pero tampoco es un acto arbitrario, ¿no?
Entonces la filosofía busca eso, justamente por eso no es religión, porque la religión diría es de signo divino y se acabó, ¿no? Me acordé, ¿han visto la segunda película de Madagascar? ¿No? Ah. No estoy seguro. La de los animales que se pierden Sí. en la selva y en la segunda parte se van a África. O sea, de Madagascar se van a África. Y ahorita que De estaba... Nueva York, ¿no? De Nueva No, York. sí, es la primera Del parte. zoológico. De Nueva York Pero llegan- se escapan del zoológico se escaparon y se van a Madagascar. y se van a Madagascar. La segunda parte de la película, o sea, de Se esa, van a... sí, ya están en Madagascar y se quieren regresar, pero regresan a África. Entonces, lo que pasa es que está muy chistoso porque está esa como ardilla que se cree rey, que se autonombró el rey, ¿no? Y que está por ahí, se va con ellos. Pero en África estaba el río, todo estaba bien, pero llegaron unos de Nueva York y se estrellaron ahí, bueno, se perdieron unos turistas de Nueva York y dijeron, no, pues vamos a construir o sea, si estamos perdidos vamos a construir todo para tener como todo lo que tenemos allá. Y entonces cerraron la presa. Y entonces, cerraron el río con una presa y entonces todos los animales se quedaron sin agua. Y entonces es lo que decía Pedro, que estaban, no, es que, o sea, ¿qué va a pasar? Pobrecitos de nosotros. Y entonces el autoproclamado rey, la ardilla esta, es una ardilla o no sé qué sea. Un lémur, es un lémur, es un lémur. Dice, es que son los dioses que están enojados con nosotros y entonces tenemos que apaciguarlos. Y entonces su idea era ir al volcán a hacer un sacrificio. Que para esto la jirafa pensaba que ya se iba a morir y entonces dice, bueno, pues yo me voy a morir, yo me sacrifico al fin que ya me voy a morir, porque se enfermaba de todo, ¿no? Entonces él pensó que ya estaba moribundo. Sí, moribundo, y entonces se ofrece para el sacrificio. Y entonces los otros animales, o sea, el león y la cebra le dicen, no, es que no, o sea, debe haber una razón, o sea, ¿de dónde viene el río de allá? Entonces vamos allá al río a ver qué pasa, ¿no? O sea, qué es lo que está tapando el agua. Y entonces son dos ideas, o sea, una, no, es que son los dioses, pues hay que hacer un sacrificio. Y después los otros que van a ver qué es lo que pasa. Total que ven que está la presa que hicieron los neoyorquinos y la tratan de romper y obviamente los neoyorquinos lo saben, los quieren matar y todo. El chiste que la rompen, ¿no? Rompen la presa y sale el agua, se va por el río y es en el mismo instante en que van a hacer el sacrificio de la jirafa. Al final la jirafa no se avienta, se avienta un tiburón, ¿verdad? Porque hay un tiburón que está siguiendo una ardillita, un lémur chiquito. Entonces es el tiburón el que se cae, o sea, sí se hace el sacrificio del animal, y coinciden que llega el agua. Entonces el león y la cebra sí sabían por qué llega el agua, porque habían roto la presa. Pero todos se quedan con la idea de que fue el sacrificio del animal en el volcán, o sea, en los dioses, o sea, entonces aquí es lo mismo, o sea, es el mismo hecho, solamente visto, o sea, uno piensa que es esto, y sí realmente aventaron el sacrificio y sí llegó el agua, ¿no? Entonces, para ellos sí fue eso lo que faltaba, ¿no? El sacrificio, y los otros no, o sea, los otros sabían que era porque alguien había puesto una presa, pero es la misma situación, o sea, de todos modos llegó el agua, ya sea coincidencia, o sea, pues es una caricatura, pero es lo que pasa a veces, es la misma situación vista desde dos perspectivas, y estas dos perspectivas pues tienen la razón, o sea, sí pasó, o sea, aunque cada quien tenga sus propias explicaciones. Sí, aquí lo que diría la lógica, para no irnos con explicaciones, pues vamos, falsas, sí, precisamente falaces, de acuerdo al término de la lógica, sería ver si, como decía la proposición, si P entonces Q, si P entonces R, QRS, entonces no P, no Q, no R, no S, entonces no P. Eso en términos lógicos diría entonces, a ver, si la próxima vez que haya sequía echamos otro animal y no pasa nada, quiere decir que entonces no es cierto. Sí, ajá. Entonces, vamos, tampoco la filosofía es tan arbitraria, ¿no? Como para decir, reúne una serie de causas y le pongo un efecto arbitrario, ¿no? Sí tiene sus reglas, tiene su lógica.
mucho del lenguaje científico se basó en esto. De hecho, el padre del método científico es un filósofo, René Descartes. Pero vamos, con todo esto, la situación, todo esto lo comenzamos por el tema de la dialéctica, si se dan cuenta, hacia dónde nos lleva el diálogo. Porque cuando empezamos a contrastar ideas, va a haber muchos puntos de vista distintos y encontrados. Va a haber que diga sobre un mismo hecho, dice, fue designio sagrado de los dioses, y me porté mal, y como me porté mal, por eso me castigó. Y habrá quien le diga, pues es que no te castigó, simplemente fue algo fortuito. Y habrá quien diga, no fue algo fortuito, simplemente, por ejemplo, hay un fenómeno natural, viene la lluvia, tú estabas pasando esa hora, te mojaste. Entonces, ¿qué es lo que haría en ese sentido la filosofía? La filosofía diría, vamos a ver de alguna manera las ideas de cada quien, no opiniones, sino ideas, porque en esto hay hay una diferencia muy grande. Esto, Platón, sí tenía una diferencia muy clara entre lo que son las opiniones, la doxa, y lo que es el conocimiento real. Para Platón, todos opinamos, todos opinamos. Algunos podemos opinar con veracidad. Por ejemplo, podemos decir, está lloviendo porque es parte del fenómeno de las estaciones del año. Okay. Es una opinión verdadera, pero no, esa opinión no vale ni pesa lo mismo que el conocimiento de alguien que se dedica a estudiar el clima y que, por ejemplo, diga, ahorita en este momento hay un fenómeno de tanta acumulación de agua en el medio ambiente y eso generó que hubiera una depresión de tal. Los dos tienen la razón, pero el que tiene el conocimiento tiene la verdad, el otro tiene una opinión verdadera. Cuando hablamos de las opiniones, la filosofía sí es muy clara en eso. Dice, hay que tener mucho cuidado entre lo que opinamos y el conocimiento real. Todos opinamos, definitivamente todos opinamos. Que otra cosa es que a los políticos les vaya y les venga lo que todos decimos y opinamos, ¿no? Pero en una sociedad equilibrada tendría que haber un diálogo, aunque sea de opiniones. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay una división entre el conocimiento y la opinión? Eso se puede prestar a lo que comentábamos la clase de la otra vez, de decir, nosotros manejamos el conocimiento, no lo entregamos a cualquiera, manejamos el poder, tampoco se lo entregamos a cualquiera, y los demás sigan en sus opiniones. Prácticamente cuando vemos que alguien se porta así es como diciendo, ustedes digan lo que quieran, pero yo voy a hacer lo que yo diga porque yo soy el que tengo los estudios, tengo todo eso. Que a veces no tienen nada, porque precisamente cuando no hay contraste de ideas, decimos, bueno, si tú tienes la razón y el conocimiento, bien podrías hacerme cambiar de opinión, ¿no? Y ahí está también el problema de que no porque la mayoría diga algo, también va a ser cierto. Sí, las famosas encuestas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, a nivel social funciona eso, ¿no? Entonces, Hay que tener cuidado con todo eso. ¿Sabes? sí, pero un poco a lo que vamos con todo esto del diálogo, de la dialéctica, es que precisamente un ejercicio dialéctico es muy sano, porque cuando decimos vamos a despojarnos de títulos universitarios, de títulos nobiliarios, sociales, de todos, simplemente una persona frente a otra hablando, vamos a contrastar ideas, no opiniones, ¿no? Ideas. Yo puedo opinar lo que yo quiera, pero si mi idea es correcta, tiene que ser válida por sí misma. No porque yo sea Juan Pérez, o sea un senador, un diputado, un presidente, gobernador, un maestro. Tu argumento. El argumento es el que debe de valer. Entre los núcleos sociales esto nunca ha tenido mucho éxito. Realmente entre las sociedades lo que se hace muchas veces es imponer los argumentos de autoridad. En cualquier sociedad, ¿eh? Pero dentro de la filosofía esto no es válido. Porque si filosóficamente yo voy a defender un argumento, tengo que dar precisamente estas hipótesis que, hablando de la dialéctica, precisamente el método dialéctico ya en filosofía es tesis, antítesis y síntesis. ¿A qué vamos con esto? Lo explicamos de una manera muy fácil. Y consta, esta dialéctica no es la dialéctica de los griegos, ¿eh? Esta dialéctica es más
reciente. Sí. Bueno, perdón, lo que pasa es que, o sea, me parece muy interesante todo lo que estamos comentando ahorita, mucho, pero además es como que mucha información, y para no perderme, entonces yo quiero preguntar algunas cosas en esto de la doxa, de las opiniones y el conocimiento, las ideas, ¿no? Por ejemplo, bueno, desde hace rato quería comentar lo siguiente, en los grupos en los que yo he pertenecido, desde la preparatoria, la universidad y posterior, siempre para tomar una decisión como grupo o como organización, nos reuníamos en sesiones de debate, y esas sesiones de debate podían durar un día, 2 días, 3 días, ¿no? Y al final de cuentas podía haber incluso hasta divisiones. Sí, sí. Y siempre había sido hace mucho tiempo, pues como conclusión, que realmente no lográbamos mucho avance, justamente por tener tantos elementos de discusión y nunca poder llegar a concretar muchas cosas. Eso por un lado. Por otro lado, apenas ayer yo vi posteado en la página de Facebook de un amigo que comentó que la SEDATU, Desarrollo Territorial y Urbano, va a contratar o pretende contratar arquitectos o urbanistas extranjeros para que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer. En México. En México, en el territorio. Ajá. Entonces alguien empezó, bueno, En la lo era de posteó. Fox, ¿no? ¿Vale? En la era de Fox está. Es cíclico esto, dice, porque entonces decíamos, bueno, pues ¿cómo es posible, no? O sea, en el tema precisamente del O sea que desarrollo no hay estudios, o sea. territorial y urbano, pues en México hay mucha gente capaz, ¿no? Claro. Pero van a traer cubanos. Sí, pero además, Bueno, yo además de que existe mucha gente muy capaz en el tema de la planeación urbana, a escala estructural, a escala federal, pues yo planteaba que, bueno, pues es que no solamente el tema es de arquitectos, ingenieros y urbanistas, el tema también es de sociólogos, es de antropólogos, es de historiadores, es de filósofos, ¿no? Vamos, mira. Y me decían, no, espérate, no, ¿cómo? Pues es nada más una reunión de los grandes expertos mexicanos en el urbanismo y nada más. Vamos, yo les decía, esto no es posible, ¿no? Por un lado todavía los arquitectos como todavía nos cargamos mucho ego, ¿no? De que somos los que llegamos a imponer la verdad, ¿no? De las construcciones, de la planeación urbana, etcétera. Y nadie nos dice que no, ¿no? Estamos un poco o mucho acostumbrados a eso. Pero el tema es cómo cambiamos, o sea, cómo revertimos todo este pensamiento, cómo nos podemos dar cuenta poco a poco de que el tema, por ejemplo, de la planeación urbana, pues tiene que ser totalmente multidisciplinario. Pero aún así, siento que se les olvida lo más importante. Preguntarle a la gente que vive donde está. Sí, bueno, o sí, sea, exactamente. ¿quién más va a saber lo que necesita que la misma persona que vive ahí? Así es. Entonces, justo eso, parte de lo que comentas ahorita, olvidaba. O sea, dentro de todos estos académicos, especialistas, doctos, con ideas, ¿no? Con conocimiento, hace falta toda esa otra parte, ¿no? Y en mucho, tanto las ONGs como las organizaciones sociales juegan un papel fundamental, ¿no? Porque, como comentaba antes, son los que han logrado aterrizar en los territorios donde los gobiernos no pueden llegar. Entonces, no es algo tan simple como lo plantean, ¿no? Vamos a invitar a los extranjeros para que nos digan la neta, la verdad, cómo solucionamos nuestros problemas. Tampoco es como se plantea, pues los grandes especialistas, las vacas sagradas de la planeación urbana o la arquitectura nos van a decir cómo hay que hacerlo. No, se tiene que ser multidisciplinar y tiene que ir desde los niveles más altos de conocimiento hasta el conocimiento práctico, Pues sí. verdadero, que es el de la gente que padece, Empírica, ¿no? Digamos. pero que empíricamente conoce los problemas y puede dar opiniones certeras acerca de la problemática en el tema de la planeación urbana a escala federal. Claro. Sí, aquí me recuerda un poco lo que dice Luis, pues todo lo que plantea
la ciencia posnormal. O sea, pasamos ya de la era kuhniana que tanto mencionaba nuestra compañera Marta, a quien se le extraña, y que es precisamente, ok, tú tienes a los doctores, a los que estudiaron, etcétera, etcétera, pero esos no te pueden resolver los grandes problemas, ni acercarse realmente a las soluciones. En primer lugar, dice, si no participan los que han tenido gran experiencia y que se han enfrentado a resolver problemas durante años de su disciplina, no estamos tejiendo de manera correcta. Y encima de eso, si no participan no solo los trabajadores de tierra, sino los involucrados, las personas, por ejemplo, un desarrollo urbano en cualquier ciudad, tendría que participar la ciudadanía, respetándole su derecho a su antigüedad, el respeto a su barrio, a su comunidad, a su integración, a sus formas de vida. Porque te llegan y te instalan centros comerciales, puestos ambulantes, bicicletas, oxos, etcétera, etcétera, y te desarticulan la comunidad. Y obviamente después quieres que no haya violencia, que no haya, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo ves que se tejan realmente los hilos adecuadamente en cualquier que sea el tema, científicamente, si no es con la participación de los involucrados y de los grandes expertos, los que han tenido no solo los estudios doctorales teóricos, sino los que han resuelto los problemas en cualquiera de las disciplinas o de todas las disciplinas que participan en conjunto. Y bueno, esta era un poco la reflexión en torno a los asuntos de una sociedad como la que planteabas, ¿no? Sobre que debe haber un diálogo, y ahí se tiene que partir de que todos en ese aspecto sabrán mucho, pero si no viven ahí, quien más sabe en ese aspecto es los que viven en esa zona. Bueno, de hecho, el aeropuerto de Texcoco fue polémico entre la comunidad de ingenieros y arquitectos por el hecho de, no sé si ustedes estaban enterados que el consorcio que lo regía era holandés, ¿no? El que tenía el contrato principal, el contrato maestro, pero por ejemplo a mí me tocó platicar con mucha gente de ahí de la UNAM que se quejaba porque decía, oye, y se le están pidiendo a un holandés que venga a construir en México con suelo mexicano, no saben ni las condiciones del subsuelo, ni del agua, ni nada. Y dicho y hecho, tuvieron que subcontratar a empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque precisamente existe esta idea de que nuestro logos como mexicano no es igual que el logos del europeo, del logos de los países desarrollados, ¿no? Siendo que esto pues muchas veces también obedece a condiciones históricas, ¿no? Simplemente, ¿dónde estaría Reino Unido si no se hubiera quedado con el oro de los españoles cuando lo sacó de México, ¿no? La economía del Reino Unido no sería la misma, ¿no? Con toda la piratería que además los hizo caballeros, ¿no? A los piratas cuando asaltaban los galeones españoles, ¿no? Entonces nos han hecho pensar que nuestro logos no es importante. Precisamente eso es lo que hace rato les comentaba, precisamente a raíz de un diálogo, ¿no? De un diálogo, porque si nuestro logo no es importante, muchas veces nosotros tampoco decimos nada. No sé si se han fijado que a veces en un debate o en un diálogo la gente también se autolimita. Hay gente que se queda callada y muchas veces se acaba la reunión
Y eso se empieza a Y hablar. dice, es que yo no estaba de acuerdo con esto, lo otro. Dices, ¿y por qué no lo dijiste? No, es que, bueno, no sé, es que yo no soy así. Pero de fondo yo creo que eso es una situación de no valorar nuestro propio logos. Porque cuando nosotros estamos seguros de que podemos hablar tú por tú con quien sea, decimos lo que pensamos. Puede estar correcto o no, pero no nos quedamos con la idea de decir ahí para la próxima. Y yo creo que precisamente a nivel social, esta dialéctica, por eso les decía, inicialmente la dialéctica entre los griegos era una, posteriormente entre los alemanes fue otra, entre Hegel y Marx, pero básicamente la dialéctica como evolucionó después es un asunto de polarizar la sociedad. Por ejemplo, Carlos Marx le explica de una manera muy simple. La sociedad está en conflicto continuamente y está en conflicto porque hay lucha de clases. Entonces, cuando nos explica la historia Carlos Marx de esta manera, no hay posibilidad de diálogo, porque siempre hay conflicto y nunca se va a resolver de manera positiva. O está uno o está el otro arriba, pero no hay diálogo. Hay una tesis, hay una antítesis, o un modelo principal y un antagonista, de ahí sale la síntesis. Pero nosotros, de acuerdo a, si nos quedamos con ese modelo nada más que marcaba Carlos Marx, no va a haber posibilidad de diálogo, porque habría una sociedad fragmentada. Habría ricos y pobres, habría gente neoliberal y gente que no es neoliberal, y se rompe el diálogo completamente. ¿Qué es lo que pasa entre los griegos? Los griegos decían, no, si hay diferencias, están muy marcadas, pero todos participamos del logos, todos. Como todos participamos del logos y de la razón, podemos hablar. Quizá no nos entenderíamos al principio, sí, es muy válido, pero hay la posibilidad de hablar. Eso es lo importante para ellos porque ellos decían, y por ejemplo hace ratito que comentabas, ¿no? Si eso es divino, yo preguntaría, fíjense, ¿qué es lo que nos hace ser seres humanos? No es tanto las manos, el cuerpo, sino el uso de razón, ¿no? El uso de razón muchas veces se equipara con el uso del alma o con la existencia del alma. Gente que no tiene razón, simplemente pues no. ¿Cuántas veces vemos la expresión de desalmado? ¿Sí han escuchado esa expresión? ¿No? ¿Cuándo se aplica la expresión de desalmado? Cuando alguien comete actos tan brutales que parece que no tiene concepto del bien y el mal, ni razón. Entonces, en teoría, todos los seres humanos cuando nacemos tenemos ese uso de razón, esa posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, y esa parte, diría Heráclito, ¿corresponde a la naturaleza o corresponde al logos? ¿Qué es lo que ordena la naturaleza? El logos, ¿no? Luego entonces, esa parte que nos hace entrar en diálogos, en diálogo con alguien, no entramos por el uso de la fuerza, no entramos en la imposición de ideas, sino sería más bien una complementación. Cuando entramos a esa complementación hablando, diría Heráclito, estamos en un diálogos, en una retribución. Desafortunadamente nuestra sociedad no está... O sea, una dualidad de logos. De logos. Que nuestro logos, al final de cuentas, no sería tan distinto al del otro, ni al de la naturaleza misma. Por eso es que cuando el filósofo empieza a revisar la naturaleza, se da cuenta que puede entender algunas cosas. Podemos entender algunas leyes de la naturaleza, podemos entender parte de ese orden, no todo, pero parte sí. Pero entonces, ¿qué es lo que dirían los filósofos? ¿Qué es lo que me hace entender ese orden? Sería mi propio logos, ¿no? Mi propia esencia. Por eso es que en ese sentido los griegos eran un pueblo totalmente racional. Claro, tenían sus cosas como cualquier otro pueblo, ¿no? Los espartanos eran espartanos y eran duros, pero al final de cuentas lo que se trataba de privilegiar era un diálogo. Obviamente el modelo político de la democracia como tal no estaba articulado para eso, pero hablando de política, había un sector que se supone que trataba de incluir a la sociedad, que era el Senado. El Senado griego era una especie de representación de estas organizaciones civiles y se supone que la palabra del Senado venía de senectud. Tenían que ser personas ya con experiencia,
ya con respeto a la comunidad, que fueran a dialogar con los reyes o con los ciudadanos para contrapesar esas decisiones. Pero si nos damos cuenta ahora que cómo se convirtió el Senado en la actualidad, ya son arreglos políticos, ¿no? Vemos que hay gente que no tiene nada de conocimiento en algunos temas, nada de relación con la comunidad también, que eso es algo muy importante. O experiencia. Vamos, aquí no sé si han visto casos de diputados que son gente de escasamente 30 años, ¿no? Entonces dices, bueno, una persona así, ¿qué problemas puede comprender de una comunidad cuando ha estado muy poco tiempo ahí o no representa ningún sector? Por eso es que nuestra democracia actual está cogiendo de esa situación, porque precisamente, o sea, están por un lado las organizaciones sociales queriendo dialogar con los órganos de gobierno, tenemos por otro lado el gobierno, que a veces dialoga, a veces no, y tenemos a los parlamentarios, que se supone que esos sean los círculos parlamentarios para hablar, pero esos tampoco hablan con la gente. Entonces, el diálogo que tendría que haber en la sociedad no existe. Precisamente lo que hay es una imposición de ideas a la fuerza. Viene un grupo, se manifiesta, a la fuerza consigue cosas. No por el diálogo, sino a la fuerza. Sí, a la fuerza, por ejemplo, bloquea carreteras, para las obras. En o fin, incendia, ¿no? O incendia. Pero, ¿qué es lo que hace? Le vamos a dar esto para que no lo siga haciendo. Oye, pero nunca hablaste con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que sucedió, a mí se me hace triste, ¿no? Cómo se dio toda la situación, desde el inicio hasta cómo se resolvió. Lo del ducto de Tlahuelilpan, para el que explotó. Comenzó toda una situación irregular, ¿no? Estaba saliendo gasolina, la gente acudió ahí a llevársela, pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo un accidente, una explosión, hubo muertos, ¿y qué es lo que dijo el gobierno? Vamos a darles dinero porque yo supongo que ellos lo estaban haciendo por necesidad económica. Y entonces, para que no haya necesidad económica, les doy dinero, ¿sí? Esa es la lógica que había detrás. Pero yo en ningún momento vi que se acercaran a dialogar qué estaba pasando ahí realmente en la comunidad. O sea, ¿por qué la gente fue ahí? ¿Por qué están en ciertos lugares haciendo ciertas cosas? Y al final de cuentas, comunidades así nos vamos a encontrar en todo el país. Comunidades que están carentes. Porque ahora se reflejó en lo del ducto, pero no sé si ustedes han visto que cuando se accidenta un tráiler, la gente sale, quién sabe de dónde, en la carretera, sí, y se lleva lo que está ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Yo creo que el problema de fondo no es que pasar el ducto o no. El problema de fondo es más complejo, es un problema social. Pero, si nos damos cuenta, no ha habido un acercamiento para saber qué pasa ahí. Entonces, ponía este ejemplo porque creo que es de los más comunes donde se ha resuelto el problema de manera parcial. Entonces, precisamente las organizaciones sociales, cuando quieren hablar y exponer que el problema no nada más es económico, el problema es de que faltan escuelas, falta seguridad, falta alumbrado, faltan muchas cosas, ya entonces nos daríamos cuenta que no es una cuestión nada más de dinero, ¿no? Falta sentido común, ¿no? Para no meterse a nadar en la gasolina. Sí, es que eso es básico, ¿eh? Es que eso es básico. Es básico, o sea, vamos. Y es que estás filmando y el mismo celular puede generar chispas. Sí. Entonces, precisamente es pues, con lo que voy. No hay diálogo en la sociedad porque se presupone que quizá no nos vayan a entender. Yo creo que precisamente cuando no dialogamos con alguien, no sé si se han fijado que muchas veces también tenemos la expresión de que dicen, ya para qué hablo, ¿no? Ya para qué le digo. Y es que cuando tenemos esa idea, decimos, es que no va a pasar nada si hablo o no hablo. Pero precisamente en la filosofía eso es lo peor que puede haber, porque si hay intolerancia de un grupo contra otro, si no hay diálogo, yo jamás voy a saber qué piensan, ¿no? Si se dan cuenta, la sociedad está muy polarizada, muy polarizada. Hay gente con cierto tipo de pensamiento, hay gente con otro, y cada uno se ve con recelo. Pero
lo que decías hace rato, ¿cómo vamos a gobernar un país que es un núcleo de ideas tan distintas? Y además, ¿cómo les voy a dar gusto? Si jamás hablo con ellos, o sea, no sé si, y al final de cuentas no sé si los problemas que tengan los de aquí son los mismos que los de acá, ¿no? A lo mejor ellos me los dicen de una forma y yo me lo dice de otra, ¿no? Pero creo que es precisamente parte de lo que hemos estado platicando en ese diálogo. Aquí nada más quiero mencionar tres frases de Heráclito que tienen que ver con esto que estamos hablando. La número 70 dice, opiniones humanas, juegos de niños. O sea, opiniones, o sea, no razonamiento, no diálogo. Opiniones humanas, juego de niños. O sea, realmente es nada más perder el tiempo, ¿no? Perder el tiempo. Sí. Bueno, me voy a saltar a la 73. Dice, no obrar ni hablar como dormidos. O sea, en la inconsciencia. O sea, esto es muy importante y tiene que ver con lo que estamos diciendo. Y me regreso a la 72, que dice, se distancian de aquella cuenta y razón con la que están en continuo coloquio y que en las casas de todos gobierna, y les parecen extrañas aquellas mismas cosas con las que tropiezan todos los días. Vuelvo a repetir, se distancian de aquella cuenta y razón, o sea, de ese logos, se distancian de aquel logos, ¿no? Con la que están en continuo coloquio, o sea, en continuo diálogo, y que en las casas de todos gobierna y les parecen extrañas aquellas mismas cosas con las que todos tropiezan, con las que tropiezan todos los días. Es lo que estamos hablando. Tenemos una problemática, estamos tropezando con esa problemática todos los días, pero se hace, como nos distanciamos del logos, del razonamiento, o sea, dice, se distancian de aquella cuenta y razón. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la anterior clase que cuenta y razón es logos, ¿no? Esa manifestación de logos. Entonces, se distancian de aquella cuenta y razón, o sea, se distancian de aquel razonamiento, lo podríamos aterrizar así, con la que están en continuo coloquio, o sea, que es algo que estamos, por ejemplo, esto, problemáticas sociales, ¿por qué roba la gente? ¿Por qué? O sea, eso es del diario, ¿no? Pero nos distanciamos de ese razonamiento y que en las casas de todos gobierna y les parecen extrañas aquellas mismas cosas con las que tropiezan todos los días. Es decir, que tenemos un problema, la gente roba, no sabemos por qué, porque no tenemos ese razonamiento de entender por qué son las cosas. Y con eso estamos tropezando diario, o sea, no solamente se roban la gasolina, sino se roban los trailers cuando se accidentan, o se roban otra cosa, ¿no? O sea, en las tiendas, ¿no? O sea, se roban... Bueno, se roban el alambre de púas que puso Trump. Ay, eso, ¿no? ¿Sí supieron eso? No lo digas porque tampoco todavía no lo sabe. No. Bueno, pues ya ni modo. No, es que... No, ¿verdad? Sí, por eso ya ni modo, ya ver que lo dices, Pedro. Espero que nadie vaya con el chisme con Trump, porque se va a poner loquísimo. El alambre de púas en Tijuana, en la frontera de Tijuana, pues es alambre de púas y yo creo que estaba muy bonito, ¿no? O sea, el chiste es lo quitaron, no dejan de venderlo, ya lo pusieron en las casas que están cercanas al muro. Porque como dicen que hay migrantes que están robando, lo pusieron para protegerse. Los de las casas se lo fueron y se lo robaron al muro de Trump. Y así se meten en su casa y además se pasan son viejos. Sí, entonces, ahora que, por eso decían en las noticias que ahora que cuando se entere Trump de eso, no lo va a cobrar, va a decir que era de titanio y no sé, lo trajo de Alemania. En oro, ¿no? Sí, o sea, es que por eso digo que no teníamos que mencionar eso. Porque, o sea, el hecho es ese, o sea, la gente se apropia de lo que no es suyo, ¿por qué, no? Entonces tendríamos que razonar esto bien, o sea, no nada más dar opiniones, no solamente, porque dices, esto diario te tropiezas con esto y no lo vas a cambiar porque no lo has entendido. Por falta de principios, ¿no? Tendremos Sí, es que mira, por ejemplo, ¿por qué roba la gente? Hay una que se roba porque se es pobre, pero yo diría que la pobreza no necesariamente está aparejada
Es que, el por robo, ejemplo, ¿no? O ¿qué sea, pasa? ¿Qué motiva a alguien que diga, vienen los migrantes, me van a robar mis cosas, por eso pongo el alambre de púas, y en cierta forma podría ser, al fin y al cabo, de todos modos se van a pasar al otro lado, o sea, quien no lo necesita es el muro, ¿no? Porque de todos modos, sea como sea, se van a pasar, ¿no? Entonces yo lo necesito más para que no me roben, pero también entraría el hecho de decir, bueno, no lo quieren cobrar, ¿no? Entonces algún día lo vamos a pagar, así que es mío, ¿no? Sí, de todos modos lo voy a pagar. Entonces ahí entraría otra causa, ¿no? Pero también otra justificación, porque generalmente cuando alguien roba, no dice soy malo y voy a robar porque no tengo, no me siento capaz de conseguirlo por mí mismo, sino que se empieza a justificar. Otra justificación podría ser, es que ellos tienen mucho dinero y Estados Unidos puede poner más alambre, que es lo que está haciendo, está poniendo más alambre, y al fin que no le va a hacer falta a él, ¿no? O sea, me hace más falta a mí, porque yo no tengo los medios que tiene el otro, entonces, y se puede justificar y justificar y justificar. Eso es también entender que por eso se necesita la cuestión lógica, o sea, alguien que tomó la gasolina a borbotones y hasta se estaba bañando en ella, su justificación es que no hay gasolina y yo la necesito para mover e incluso voy a hacer negocio, ¿no? O es de Pemex y Pemex es de los mexicanos. Claro. Yo soy mexicano, luego entonces es mía, ¿no? O sea, es un razonamiento lógico. Pero fíjate que ahora que hablabas, ¿por qué la gente roba? Mira, hay teorías sociológicas que dicen, es que el mal es producto de la sociedad. Pero si el mal es producto de la sociedad, entonces, ¿para qué encierras a los ladrones, a los violadores? Porque todos somos la sociedad, ¿no? Esa teoría, pues desde mi punto de vista, te exime muy fácil de tus actos, ¿no? Si tú partes del hecho, de lo que parte todo principio ético y moral, que la base de la ética es el discernimiento. Discernir implica separar. O sea, este hecho es como cuando ciernes harina, separas los granos más gruesos de los más delgados. Nosotros, ¿cómo podemos discernir qué es lo bueno de qué es lo malo? A través de nuestros logos, ¿no? Precisamente ahí entra nuevamente, por eso todo este concepto de Heráclito, donde el logos tiene que ver con todo lo que hacemos. No es solamente algo que nos permite entender e interpretar la naturaleza, sino también nuestros propios actos. Cuando algo no es bueno para todos, se vuelve en algo malo. Y claramente nosotros, lo que hablábamos hace ratito del hecho, ¿no? ¿Por qué robó la gente la gasolina? ¿Por qué se murió? Porque quizá en su momento no pudo discernir que ese era un acto malo. ¿Por qué no lo pudo discernir? Porque quizá nunca se había puesto a pensar en eso, ¿no? Pero es que ni siquiera fue el discernimiento de que es malo porque robar está mal o tomar algo que no te costó está mal. También fue un acto malo por lo peligroso. O sea, no hubo ese razonamiento de que la gasolina explota. O sea, o sea, eso... O le explota el de al lado, pero no. Sí, o sea, es que es el problema que de ahí debieron de haber partido por una cuestión simple, lógica. La gasolina explota, veo que sale a borbotones la gasolina, me alejo de ahí, o sea, ese es debe ser lo primero, ¿no? O sea, lo primero que te debe llegar a ver, o sea, hay gasolina, va a explotar y me voy a quemar, ¿no? Entonces, me alejo lo más posible para que no me alcance el fuego. Bueno. No empiezo a tratarla de recoger. O sea, de ahí entra esa, lamentablemente, que no existe la lógica en nuestra enseñanza de educación. O sea, es lo primero que le deben enseñar a un niño de jardín de niños, o sea, de kinder. O sea, es cómo es posible que prevalezca tu necesidad monetaria a tu vida. O sea, tenemos, o sea, los animales, o con los animales tenemos esta cuestión o este hecho que está ya implícito en nuestros genes de la supervivencia. Entonces, todos los animales, y nosotros somos animales, tenemos ese instinto de supervivencia. ¿Cómo es posible que suprimamos el instinto de supervivencia
por una ilusión de que me voy a hacer rico, o sea, por agarrar tambos de gasolina. Obviamente para agarrar los tambos de gasolina implica que me tengo que acercar ahí y es peligroso. O sea, la supresión del instinto de supervivencia es lo preocupante. O sea, personas que llevaban niños, o sea, niños ahí corriendo como si fuera fuente eso. Entonces, ¿cómo? O sea, bueno, a lo mejor yo me puedo sacrificar, pero ¿cómo voy a sacrificar a mis hijos? Y no entender eso es lo que debería de preocuparnos y es precisamente lo que tú dices, Pedro, acercarse a esa comunidad. ¿Por qué te acercaste ahí? O sea, ¿por qué, a pesar de que todo el mundo sabe que la gasolina explota, vamos, de hecho, en sí es peligroso andar en un auto con gasolina? O sea, si nosotros lo vemos fríamente, eso en cualquier momento puede explotar. Entonces, ya de ahí es la irracionalidad, ¿no? Por transportarnos. Después, aún así, enfrentarnos hacia el fuego, o sea, que es líquido, pero en cualquier momento te puedes quemar, es lo preocupante en una situación así, porque la gente no tuvo ese instinto de supervivencia básico. El hecho es de que pues vimos las imágenes terribles, personas quemadas ya en shock completamente caminando ahí, ya no sabía, o sea, ya estaban ya eran como zombies, ¿no? O sea, no, pues es que estaban narcotizados. Sí. O sea, el mismo efecto de dolor. Estar respirando tanta gasolina, pues obviamente ya se habían drogado. Sí, pero fíjense, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera pasado? Yo creo que en muchas cosas sí se habla de un estado paternal, porque ¿qué es lo que pasa con nuestra educación como padres? A veces nuestros hijos tienen algún problema. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto necesitas? Oye, es que quiero a ver si me puedes ir a recoger. Mira, no puedo irte a recoger, pero toma, te doy para el taxi, ¿no? Esa es nuestra educación. Creo que el gobierno en ese sentido actuó igual. ¿Saben que tienes un problema? Toma, te doy dinero, te mando al hospital y ya. Pero esa cuestión del diálogo, que es lo que a veces nos hace falta dialogar, no lo tenemos, vamos, ni desde la casa, ni esperemos que a nivel gobierno se dé, si no lo hacemos desde la casa. Pero creo que precisamente en esa situación, si se hubiera promovido un diálogo con la comunidad, le hubieran dicho, a ver señores, por ejemplo, que viven cerca de una refinería, ¿qué les pasa cuando, por ejemplo, hay un derrame? No, ni nos acercamos porque pasó esto y esto. A lo mejor ese diálogo entre comunidades hubiera servido más que darles dinero, ¿no? Digo, el dinero siempre cae bien, ¿no? Pero no se atiende el problema real, porque el problema real es de que la gente no midió el peligro, ¿no? Entonces creo que una cosa es la necesidad económica y otra cosa es una situación donde no se mide el peligro, donde arriesgas tu vida por una tontería, ¿no? Entonces, en esta situación del diálogo en la sociedad, creo que ninguna en nuestra sociedad, ni desde las más avanzadas a las más atrasadas, practican un diálogo, ¿eh? Creo que sigue siendo la información unilateral, porque regresando a este mismo caso del ducto, si se dan cuenta, mucha gente decía que habían recibido un tweet, un mensaje que iban a regalar decía, gasolina. Decía gasolina gratis, pero alguien dice, bueno, ¿por qué todos se creyeron esa afirmación de gasolina gratis, no? ¿Por qué no hubo ese cuestionamiento y preguntarle simplemente, oye, ¿quién la regala? ¿Qué pide? ¿Por qué está gratis? Bueno, pero a ver, llegas ahí y si la ves así a borbotones no te acercas. Sí. O sea, no hay forma de... Sí. Pero ahí, por ejemplo, yo creo que hay cosas pues interesantes, bastante interesantes, y que comentar y que analizar. Porque efectivamente, así como fue manejado por los medios de comunicación, como fue manejado por el gobierno federal, por el propio Andrés Manuel, digo, o sea, carece realmente un análisis profundo, ¿no? Por ejemplo, ahí yo creo que hay también una situación de cómo se manejan las concentraciones de personas, ¿no? Cómo empiezan a tener una sinrazón en sus movimientos, ¿no? Y todo eso de alguna manera se va contagiando. Y el gobierno federal debió haber actuado para prevenir eso,
de manera inmediata, Claro. ¿no? Ahora, posterior a lo que ocurrió, por supuesto que debieron de haberse acercado a la comunidad, pero pues no para darles dinero solamente, sino para ver de qué manera se restablece la estructura social que seguramente debe estar en este momento todavía por los suelos, ¿no? Totalmente descompuesto por tantas familias que fallecieron ahí, ¿no? Pocos sobrevivientes, unos cuantos, y unas condiciones psicológicas seguramente terribles, ¿no? Emocionalmente sumamente afectados. Entonces, yo no sé de qué manera se les está ayudando todavía a estas personas, pero no solamente con dinero, ni con unas cuantas terapias para que vayan sacando todo ese estrés, sino que pues ahí yo creo que se refleja a final de cuentas de lo que ocurre en el país, ¿no? Sí, claro. No hay una educación que permita analizar de manera lógica una situación determinada. Todo el mundo se dejó llevar y ocurrió eso, ¿no? No hay una forma tampoco coherente del gobierno federal en la manera de actuar. O sea, fueron muchas cosas que se combinaron para que ocurriera eso. Pero así como ocurre este problema de lo que ocurrió con el ducto, pues ocurre prácticamente a diario con todos los jóvenes y adultos que se incrustan dentro del narcotráfico, por ejemplo. Porque son causas relativamente semejantes, lo que provocó esa situación y también lo que provoca que muchos jóvenes, de manera casi tumultuaria, yo diría, se insertan dentro del narcotráfico y el crimen organizado en el país. Bueno, de hecho, ahora que comentas eso, digo, es una forma de cómo ha actuado el gobierno desde hace siempre, desde hace mucho, porque si se dan cuenta, por ejemplo, cuando fue el sismo del 2017, era otro gobierno, un gobierno priista, pero la forma de reaccionar fue muy similar. Hubo una catástrofe, hubo un problema que mucho de eso vino de la autoconstrucción, o vino de edificios que no cumplían con la normatividad vigente. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino el desastre y el gobierno pues empezó también a dar dinero. No lo dio como debía de haberlo dado, ¿no? Que es otra historia. Pero al final de cuentas fue la misma reacción. Hay un problema, doy dinero, pero la raíz del problema que era que muchas personas se van por la libre, aumentan sus casas, rompen muros, o gente que tiene edificios grandes los sobrecarga o hace cosas. Si se dan cuenta, no hubo foros de eso, y con todo y que se dijo, eso yo recuerdo que sí se dio un análisis por parte de los distintos órganos colegiados. Dijeron, mucho de esto fue la cultura de la autoconstrucción que se debe de erradicar, pero si nosotros vemos, no se hizo nada, ni los primeros días, ni los primeros meses, ya pasaron años y seguimos igual. Pero aún así, si lo contrastamos con lo que pasó en el 85, fue otra cosa. O sea, ya sabían qué hacer, porque desde el 85 hasta ahora hay por lo menos un simulacro de qué hacer en sismo, y ya los niños, bueno, ahora ya adultos, ya saben qué hacer. Entonces, eso, por ejemplo, podría hacerse también con la cuestión del robo de gasolina. Enseñarle a los niños en la primaria que la gasolina quema y todo lo que pasa cuando se quema. Poner el ejemplo de que acercas aunque sea feo, un cerillo a una hoja, a una planta, y cómo se va achicharrando. Entonces, eso le hace a la planta, pues que le hace a tu piel, ¿no? Sí, no, bueno, eso de los simulacros, yo creo que no funciona como debiera. ¿No? Pero al menos saben qué hacer, ¿no? Bueno, al menos saben que va a sonar una alarma y hay que salir. Sí, y hay que salir. Ajá. Pero vamos, la simulación que se hizo durante, no sé, décadas, no sé cuánto tiempo tiene, que se instauraron los simulacros como una forma de prevenir y que hubiera menos riesgo para las personas, realmente en los hechos no funcionó, ¿no? Bueno, o sea, se salieron y no hubo tantos muertos. Bueno, salieron sí, pero no hubo tantos muertos porque del 85 a la fecha sí hubo cambios en el reglamento de construcción. Sí, o sea, no tampoco se cayeron tantos edificios. Ajá, eso sí. Porque las construcciones que más sufrieron daño fueron las construcciones de pocos niveles. Y una construcción de pocos niveles, de un nivel, dos niveles,
de plano necesita estar muy, muy mal construido como para que se caiga. Ajá. No, esas fueron las... Y que ya eran las- viejas, que eran antes del 85. o sea, Ajá. sí Y eran- los edificios más altos de 5 niveles para arriba, 4 o 5 niveles para arriba, no se cayeron porque la resonancia del sismo era distinta con respecto a la resonancia de un edificio alto. Y además Eso. estaban vacíos, era una hora que las No. viviendas Sí. estaban Las- muchas no. vacías. Bueno, sí, las viviendas sí, Sí. efectivamente. No así los edificios. Hubo oportunidad de salir, pero salieron despavoridos, todo el mundo salió despavorido. Pero es que, por ejemplo, nosotros vimos ejemplos de gente de oficinas que salieron, se cayó el edificio, pero las personas que se murieron fue porque se regresaron por su celular. Sí. O sea, eso es así como que... Y es que nuevamente entra Claro. la cuestión del diálogo, ¿no? Sí. Tu logos, tu razón, ¿dónde estaba? O sea, ¿qué es el lo que... celular, ¿qué importa, hombre? Sí, o o sea, tus cosas, o sí. sea, digo, al final... Tal vez, por ejemplo, esto que están comentando ahorita, o que estás comentando ahorita, sería importante modificarlo dentro de esos simulacros, ¿no? No solamente el simulacro, sino pues prácticamente una explicación a todos los que están en un momento determinado en un edificio y explicarles la lógica de un sismo, ¿no? Y explicarle cosas tan elementales como no te vayas a regresar No, y es que... Por nada. por nada, Es decir, exactamente, por nada. En este año fulano murió por esto, por regresarse por el celular. Ya estaban afuera. Ya estaban afuera. Ay, mi celular, se regresaron, se cayó el edificio. Pero precisamente eso que propones es lo interesante, porque cuando tú le dices a alguien, le das una razón, le estás participando a tus logos. Hay un diálogo. Entonces, cuando hay esa comunicación y esa razón universal, luego entonces hay soluciones. Cuando no la hay, estamos fragmentados. Por eso creo que mucho de lo que... Mira, al final de cuentas los políticos tampoco son tontos, ¿no? Más bien tienen sus intereses, pero yo recuerdo, por ejemplo, el eslogan de Salinas de Gortari, no sé si se acuerdan, era que México hable. Sí. ¿Sí se acuerdan de...? Bueno, yo me acuerdo de eso porque me llamaba mucho la atención, decía, bueno, ¿qué ¿Quiere que diga? quiere que diga, no? O sea, yo estaba chico cuando decía eso, que México hable, pero pues, ¿qué quiere que diga? ¿O va a escuchar todo lo que se le dice? ¿Cómo va a estar eso? Al final de cuentas fue un eslogan, ¿no? Pero para ser un eslogan político, quiere decir que ya había una presión social muy fuerte de que el gobierno no hacía caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, saliéndonos un poco de México, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos. Le dicen al presidente de Estados Unidos, oye, el muro va a traer problemas con los animales que migran Sí, la ecología. en primavera, va a haber problemas con las plantas, va a haber problemas de agua, va a haber problemas de esto, y además está muy caro, no hay dinero. Le dicen, y él dice, sí, pero yo quiero mi muro. Sí, quiero mi mundo. Entonces, ese es el problema, ¿no? De que no dialogamos, ¿no? Sí. Ya lo dejamos hasta aquí porque nos estamos pasando. Sí. Ahora sí ya nos pasamos muchísimo. Una disculpa. Entonces seguimos la próxima clase. Ya ven que... ¿Clarito todavía? Sí. ¿Quieren? Sí, yo creo que sí. Sí, es que faltan muchas cosas. Hay muchas cosas que... Es que Heráclito tiene unas partes de lo Sí. que es el diálogo y otras partes de lo que es la cuestión divina. Esa habla del alma, habla de logos, habla de muchas cosas. Nos vemos la Muy próxima bien. semana.